Hola amigos, bienvenidos de regreso a Tu Hungry Cooks. El día de hoy les voy a enseñar a hacer tacos estilo baja. Vamos a empezar por hacer una mayonesa de chipotle. Aquí ya tengo todo listo. Tengo un trapo, una olla, un bowl para que no se mueva. Y todos mis ingredientes. Nada está pesado, pero conforme vamos batiendo vamos a ir viendo la textura que queremos para nuestra mayonesa. Y pues voy a empezar aquí con mi yema de huevo. Voy a poner un poco de mostaza tipo Dijon. Le voy a poner un poco de jugo de limón amarillo. Hay mucha gente que le gusta ponerle vinagre o jugo de limón verde. Me gusta el amarillo porque no es tan ácido. Voy a agarrar un poco de diente de ajo. Lo voy a rallar. Me gusta rallado y no picado porque le da una textura mucho más rica a la mayonesa y no te quedan esos pedazotes de ajo ahí en la boca. Entonces esto es cuestión de batir y ver hasta dónde te gusta. Aquí ya tengo mi mayonesa casi lista. Le voy a poner un poco de chipotle licuado. Entonces cuando le agregamos otro líquido a nuestras mayonesas siempre tienden a hacerse un poco más ligeras. Entonces aquí es cuestión de corregir con un poquito más de aceite hasta que tenga la textura que queremos. Y como siempre, sal. Y así de fácil es hacer una mayonesa. No es nada fuera del otro mundo y mucho más rica que la mayonesa comercial, que a mí en lo personal no me gusta nada. Y bueno amigos, ya que tenemos nuestra mayonesa lista y en el refri, voy a cortar un poco de col morada y de zanahoria para nuestros tacos. Los tacos bajas son tacos de pescado fritos con una mezcla de cerveza. Entonces vamos a bañar nuestro pescado con esta mezcla y lo vamos a freír. Y este es el acompañamiento tradicional. Lo único que voy a hacer es cortarlo súper finito y les voy a poner un poco de sal. Esto es para que la col suelte toda esa agua y se haga muchísimo más fácil de masticar porque es sumamente duro. Entonces queremos que tenga una textura agradable con nuestro taco. Entonces esto es muy fácil. Voy a cortar esto. Y esto va a ser súper finito. Y bueno amigos, ahora sí ya viene lo bueno. Aquí tengo mi pescado. Este es bacalao, así que es de los pocos pescados blancos que encontramos por acá. Y pues lo único que vamos a hacer es cortarlo del tamaño que quieran sus taquitos. Entonces nosotros tenemos tortillas pequeñas, entonces voy a cortarlo así. Aquí ya tengo para mis taquitos y tengo aquí harina a todo uso. Vamos a ponerle un poco de sal, ajo en polvo, pimienta cayena, un huevo, y para esto vamos a usar cerveza clara. Y vamos a incorporarlo todo muy bien. Y listo. Ahora sí amigos, vamos a freír nuestros pescaditos. Lo corto un poco más chiquito para que se fría mucho más rápido. Entonces vamos a poner la harina. Ya que está bien empanizadito, vamos a meterlo en nuestra mezcla. Y siempre hacia afuera para que no nos quememos. Y ahí vamos a dejarlo hasta que agarre un color doradito. Va a tardar unos
3-4 minutos aproximadamente. Y acuérdense siempre con una mano el seco, con la otra mano el líquido, para que no hagan un relajo aquí en la cocina. Entonces yo voy a seguir empanizando y friendo y ahorita les enseño cómo quedaron. Amigos, ya estoy sacando mis pececitos del agua, del aceite. Se ve súper bonito. Se ve súper crujiente. Vamos a ver qué tal quedaron. Y es importante que siempre que fríen algo, luego sazonarlo. Es muy importante. Sin miedo al éxito con la sal. Pues ahorita vamos a pasar a emplatar nuestros taquitos estilo baja y a ver qué tal quedaron. Amigos, ya quedaron nuestros taquitos estilo baja. Se ven súper ricos. Y pues me voy a tener que sacrificar por el equipo y ver qué tal quedaron. Espero hayan disfrutado mucho. Hagan sus taquitos.